¿Alguna vez has sentido que no encajas en el sistema? ¿Que tus ideas son demasiado extrañas o grandes para ser entendidas por quienes te rodean? Si alguna vez te hicieron sentir que no eras suficiente, esta historia es para ti. Porque el protagonista de hoy fue un niño que no encajaba, que fue rechazado por sus propios maestros, que fue llamado lento y problemático. Pero también fue el mismo niño que cambiaría la historia de la humanidad con un solo propósito: darle luz al mundo. Su nombre es Thomas Alva Edison, y esta es la historia de cómo un inadaptado se convirtió en uno de los inventores más prolíficos de la historia. Una historia que no solo habla de electricidad, sino de determinación. Que no solo se trata de bombillas, sino de cómo prender la chispa interior que todos llevamos dentro. Thomas nació el 11 de febrero de 1847 en Milan, Ohio. Su infancia no fue fácil. A los 7 años, su profesor le dijo a su madre que Tommy era demasiado torpe para aprender, que no tenía esperanza, que lo mejor era que no regresara al aula. Hoy parecería una injusticia, pero en aquel entonces eso fue devastador. Su madre, Nancy Edison, se negó a aceptarlo. Lo sacó de la escuela y decidió educarlo en casa. Esa decisión lo cambió todo. Thomas siempre diría que su madre fue la persona más importante de su vida. Ella le devolvió la fe en sí mismo. Le dio libros, lo motivó a preguntar, a experimentar. Le enseñó a no tener miedo al error. Desde entonces, Edison comenzó a devorar libros. Estudiaba ciencia, historia, filosofía. Todo lo que caía en sus manos. A los 10 años construyó su primer laboratorio químico en el sótano de su casa. Y ahí empezó a crear, a mezclar, a fallar y a intentarlo una y otra vez. A los 12, vendía caramelos y periódicos en los trenes para ayudar económicamente en casa. Pero incluso ahí, no perdió su curiosidad. En uno de los vagones de carga, montó un pequeño laboratorio con frascos, cables y compuestos. Hasta que un accidente provocó un incendio. Lo expulsaron del tren y perdió parte de su audición en un oído. Pero ni el ruido, ni el rechazo, ni la sordera parcial lo detuvieron. A los 15 años, salvó de ser atropellado al hijo de un operador de telégrafos. Como recompensa, le enseñaron el arte del telégrafo. Esto no solo fue un nuevo oficio para Edison, sino una nueva pasión. Aprendió a manejar sistemas de comunicación a distancia. Y así comenzó su carrera como inventor autodidacta. Durante los años siguientes, Thomas se movió de ciudad en ciudad. Trabajó en diferentes compañías de telégrafos, siempre observando, siempre mejorando. A los 22 años ya tenía su primera patente, un registrador automático de votos. El Congreso lo rechazó, pero Edison no se desanimó. Para él, cada intento era solo un paso más. Pero el punto de quiebre llegó en 1877. Ese año, Edison inventó algo que nadie esperaba: el fonógrafo. Por primera vez en la historia, la humanidad podía grabar y reproducir sonido. Las personas escuchaban su propia voz por primera vez. Era magia. Era imposible. Pero Edison lo hizo posible. El mundo lo empezó a llamar el mago de Menlo Park. Y aquí comienza el mito. Pero también la realidad humana detrás de ese mito. Edison no era un genio solitario como muchos imaginan. Era un trabajador incansable, un obsesivo del experimento, un líder que supo rodearse de mentes brillantes. Creó el primer laboratorio de investigación industrial de la historia. No trabajaba para un producto, trabajaba para una idea. La idea de que todo es mejorable, que todo puede ser creado, que la innovación no es un golpe de suerte, sino el resultado de miles de pruebas fallidas. ¿Sabías que para crear la bombilla eléctrica funcional, Edison y su equipo probaron más de 6.000 materiales?
desde cabellos humanos hasta fibras de bambú. Miles de horas, cientos de errores, pero un solo propósito: encontrar la forma de iluminar la oscuridad de forma estable y segura. Y cuando lo logró, cambió el mundo para siempre. Pero Edison no solo quería inventar, quería implementar. Fundó la Edison Electric Light Company. Diseñó generadores, redes de distribución, medidores. Fue el primero en instalar iluminación eléctrica pública. Transformó ciudades enteras y con ello inauguró la era moderna. ¿Te das cuenta del impacto? Antes de Edison, el mundo dormía con velas y lámparas de gas. Después de Edison, el mundo brillaba. Pero su historia no termina ahí. Edison acumuló más de 1000 patentes a lo largo de su vida. Inventó el kinetoscopio, precursor del cine. Mejoró las baterías de níquel-hierro. Desarrolló sistemas telefónicos. Transformó industrias. Y lo más importante, transformó mentalidades. No todos lo amaban. Tuvo rivales, tuvo fracasos. Fue criticado por sus métodos, por sus negocios, por su terquedad. Pero nadie pudo negar su contribución al progreso humano. Thomas Edison enseñó al mundo que el fracaso no es el fin, es solo información, que el talento sin trabajo no sirve, que la genialidad se construye con perseverancia, que un solo hombre, con una idea clara, puede iluminar la vida de millones. Y ahora te pregunto, ¿cuál es tu chispa? Y si alguna vez alguien te dice que no puedes, recuerda a Edison. Recuerda que a él también lo llamaron tonto, que también fue rechazado, pero que él eligió no creerles. Después de haber encendido al mundo, Thomas Edison se enfrentó a uno de los capítulos más intensos y polémicos de su vida: la Guerra de las Corrientes. A finales del siglo XIX, Edison defendía con fuerza la corriente continua, DC, como sistema de transmisión eléctrica. Era lo que conocía, lo que había desarrollado, lo que había probado en sus ciudades electrificadas. Pero pronto apareció un rival dispuesto a desafiar su dominio: Nikola Tesla, un brillante inventor serbio que proponía un sistema mucho más eficiente para largas distancias: la corriente alterna, AC. Tesla encontró respaldo en George Westinghouse, un empresario decidido a impulsar la AC por todo Estados Unidos. Y así comenzó una batalla que no fue solo técnica, sino ideológica. Edison, en su lucha por demostrar que la AC era peligrosa, llegó a realizar demostraciones públicas donde electrocutaba animales, e incluso participó en la creación de la primera silla eléctrica para probar su punto. Fue un momento oscuro en su trayectoria. Un hombre que había dedicado su vida a construir, ahora destruía públicamente para defender su invención. ¿Fue miedo? ¿Ego? ¿Negocios? Posiblemente todo eso junto. Edison no era un santo, era humano, y como todo ser humano, cometía errores. Pero incluso en sus errores, su historia nos enseña. Nos muestra que el éxito también implica tomar decisiones difíciles, que incluso los genios tienen sombras, que a veces defender nuestras ideas puede hacernos perder el equilibrio. Y sin embargo, Edison no se detuvo. A pesar de perder la guerra de las corrientes, siguió inventando, siguió innovando, siguió avanzando. ¿Y no es eso lo que verdaderamente importa? Años más tarde, la corriente alterna se convirtió en el estándar mundial. Tesla y Westinghouse triunfaron. Pero Edison ya no peleaba esa batalla. Había vuelto al laboratorio, donde siempre fue más feliz. Volvía a empezar, una y otra vez, reinventándose, como lo hacen los verdaderos creadores. En 1911, Edison fundó General Electric, una de las compañías más grandes e influyentes de la historia. Y a lo largo del tiempo,
Sus invenciones siguieron transformando industrias enteras, desde la minería hasta la música, desde la telefonía hasta la cinematografía. Su legado no eran solo objetos, era un modelo mental, una cultura. Decía, el genio es 1% inspiración y 99% transpiración, y eso lo cumplía al pie de la letra. Edison trabajaba jornadas de 16 horas, dormía poco, vivía rodeado de máquinas, bocetos, herramientas. Su oficina era un caos para cualquiera, pero para él era un mapa hacia lo posible. No tenía miedo a equivocarse, sino a no intentar. Y tal vez eso es lo que más nos inspira de su historia. No que haya inventado la bombilla, no que haya patentado más de 1000 invenciones, sino que nunca se rindió. Nunca esperó a tener las condiciones perfectas. Nunca dudó de su capacidad de intentar. Ahora bien, ¿qué significa todo esto para ti? Vivimos en una era donde muchos esperan resultados rápidos, donde el fracaso es visto como vergüenza, donde la comparación con otros nos paraliza. Pero Edison nos grita, desde su historia, que el error es parte del camino, que el proceso es la verdadera recompensa, que no importa cuántas veces caigas, si cada vez te levantas con más enfoque. Y esa es la gran llamada de atención que este video quiere darte. ¿Estás realmente dando tu 99% de transpiración? ¿Estás luchando por tus ideas con la misma intensidad con la que Edison buscaba filamentos? ¿O estás esperando a que alguien más encienda la luz por ti? Hoy, más que nunca, el mundo necesita creadores, necesita hacedores, necesita mentes decididas. Edison lo sabía. Por eso, su trabajo no se quedó en patentes. Se convirtió en inspiración para generaciones enteras. Muchos de los grandes inventores, empresarios y visionarios del siglo XX crecieron con la figura de Edison como modelo. Henry Ford, por ejemplo, fue uno de sus amigos más cercanos. Ford decía que cada vez que se sentía perdido, pensaba en cómo Edison se encerraba en su laboratorio y no salía hasta encontrar la respuesta. Y eso lo impulsaba a seguir. Cuando Henry Ford construyó su famosa Villa Edison en Michigan, lo hizo como un homenaje, no a un científico, sino a un hombre que creía, por encima de todo, en la fuerza de la voluntad. Y es que Edison, más allá de inventor, fue un símbolo de perseverancia, un símbolo de resiliencia, un símbolo de lo que ocurre cuando eliges no darte por vencido. En sus últimos años, Edison seguía siendo un hombre inquieto. Había pasado los 60, luego los 70, y aún así, cada mañana se levantaba con nuevas ideas. No era por dinero, ya lo tenía todo. No era por reconocimiento, ya era una figura global. Era por convicción, porque su motor interno no se apagaba nunca. En su casa, el laboratorio no cerraba. Aun cuando su cuerpo comenzaba a mostrar señales de desgaste, su mente seguía activa, buscando nuevas formas de energía, nuevas aplicaciones para materiales, nuevos inventos que aún no existían. Durante este tiempo, Edison se enfocó en perfeccionar la batería recargable de níquel-hierro, que más adelante sería base de tecnologías utilizadas incluso en autos eléctricos. También experimentó con caucho sintético, anticipando la escasez global de materiales naturales. Edison ya no era solo el inventor que había revolucionado el siglo XIX. Era un visionario que preparaba el camino para el siglo XX. Pero más allá de sus inventos, Edison también construyó una filosofía, un modelo mental. Y tal vez esa sea su herencia más poderosa. En una entrevista, cuando le preguntaron si se arrepentía de tantos fracasos, respondió: "No fracasé, solo descubrí 10.000 formas que no funcionaban". Esa frase no es una cita bonita, es una invitación a vivir. A ver cada intento no como un error, sino como un paso más hacia la meta.
a dejar de tenerle miedo al no funciona y empezar a buscar el aún no funciona. Hoy vivimos en una era donde el miedo al error paraliza, donde las redes sociales solo muestran los triunfos, donde el éxito parece ser inmediato, brillante y perfecto. Pero la historia de Edison es una bofetada a esa mentira, porque su camino fue largo, fue difícil, fue lleno de incertidumbre, rechazo, burlas, caídas y noches en vela. Pero nunca lo detuvo, y esa es la verdadera razón por la que hoy lo admiramos. No por la bombilla, no por el fonógrafo, no por el laboratorio, sino porque Edison eligió seguir cuando era más fácil renunciar, y ese poder también está en ti. Tal vez no inventes un dispositivo que ilumine el mundo, pero puedes crear una idea que inspire, un proyecto que transforme, una solución que ayude. Puedes encender una luz en tu casa, en tu empresa, en tu comunidad, y eso es más que suficiente. Al final de su vida, Edison se convirtió en mentor para nuevas generaciones de inventores. Era invitado a congresos, homenajes, universidades, pero él prefería quedarse en su laboratorio, trabajando en silencio. Su fama no lo cambió. Su esencia seguía siendo la misma, la de un niño curioso que quería entender cómo funcionaban las cosas y cómo hacerlas mejores. Murió el 18 de octubre de 1931, a los 84 años. Su partida fue un acontecimiento mundial. Las principales ciudades apagaron sus luces por un minuto en su honor. Un gesto simbólico que resumía su impacto. Él fue quien encendió la luz, y por un momento, el mundo la apagó para agradecerle. Thomas Edison no fue perfecto. Tuvo errores, decisiones cuestionables, momentos de oscuridad, pero su historia demuestra que el progreso no necesita perfección, solo necesita compromiso. Y ahora, con todo lo que has escuchado, la verdadera pregunta es, ¿qué harás tú con esta inspiración? Porque este video no es solo una biografía, es una chispa que puede prender tu fuego interno, que puede recordarte que no estás aquí para repetir lo que otros hicieron, sino para construir lo que nadie se atrevió a soñar. Si tienes una idea, protégela. Si tienes una visión, persíguela. Si tienes un propósito, síguelo, aunque el mundo entero te diga que no puedes. Recuerda, alguien como Edison también fue rechazado, expulsado, ignorado, y aún así lo logró. No necesitas ser un genio para cambiar el mundo, solo necesitas creer profundamente en lo que estás creando y tener el coraje de continuar cuando los demás se rinden. Hoy, Thomas Edison vive en cada bombilla, en cada grabación de audio, en cada película, en cada sistema eléctrico. Pero también vive en cada persona que se atreve a comenzar, sabiendo que fallar es parte del camino. Así que si esta historia tocó algo dentro de ti, haz que valga la pena. Suscríbete a Singularidad Emocional, porque aquí no solo contamos historias, encendemos ideas. Y si tú estás listo para aprender la tuya, este es tu lugar. Déjanos un comentario con la palabra chispa, si estás listo para iniciar tu camino sin miedo al error. Comparte este video con alguien que necesita recordar que su fracaso no es el final, sino el inicio de algo mucho más grande. Porque como dijo Edison, el valor de una idea radica en usarla. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, lo imposible solo tarda un poco más.